Hermanos, les voy a invitar a buscar en la palabra del Señor el Evangelio según San Lucas. Vamos a estar leyendo el texto que se encuentra en el capítulo 16, los versos del 19 al 21. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra del Señor dice así. Había un hombre rico que se vestía con púrpura y lino fino y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En los dominios de la muerte, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir mucho. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, respondió el rico. En cambio, si se les presenta uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Abraham le dijo: si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Esta es palabra de Dios. Hermanos, este texto que hemos acabado de leer, buscando en mis archivos, me di cuenta que nunca lo había predicado. Tengo estudios bíblicos que datan, creo que del 12, pero nunca había predicado esta parábola, que por demás es el texto que sugiere el leccionario para el domingo de hoy. Así que vamos a estar hablando de una parábola que trae 2 personajes principales: un hombre enfermo que por tanto es pobre porque no puede trabajar, se llama Lázaro, y se sienta a la puerta de la casa de un rico para si acaso había alguna migaja para comer. Ambos hombres mueren y Lázaro, según nos dice el texto, ni siquiera tiene entierro. Dice que los ángeles se lo llevan al seno de Abraham. Entiéndase que Jesús está hablando en la terminología de los fariseos que estaban, en ese caso eran los que estaban escuchando la parábola. Y esa era la nomenclatura que usaban para hablar del cielo. Y el rico es llevado a un lugar de tormento. Pero interesante que desde allí, el rico, que nunca vio a Lázaro en la puerta
puerta de su casa, puede ver a Lázaro junto a Abraham. Y con su mentalidad sigue pidiendo favores y dando órdenes. Y le dice a Abraham: manda a Lázaro para que con la punta de su dedo por lo menos me dé un poco de agua en medio de este tormento. Pero cuando no resuelve esa primera situación, le pide a Abraham que mande a Lázaro a la tierra para que convenza a sus hermanos y que el día de mañana no esté en un lugar de tormento como él. Si ustedes se percatan, el rico vivió toda su vida siendo él el centro de su vida y sin mirar a los otros, pero incluso sin mirar a Dios. Y ahora cuando llega a la muerte, tampoco puede entender lo divino y cree también que tiene todo el derecho de ser servido. Muchas veces esta parábola se lee como una parábola para el más allá de la vida y sobre todo contrastan en las riquezas con la pobreza. Yo no entiendo que se trate de esto. Para mí es una parábola del más acá, de nuestro día, del hoy, del ahora y de las consecuencias que tienen nuestras decisiones y nuestra forma de obrar para hoy y por supuesto para mañana y para la eternidad. Pero antes de adentrarnos al tema, me gustaría el tema que realmente es lo que nos mueve hoy. Hemos titulado el sermón Rotos Restaurados. Me gustaría tener una enseñanza aclaratoria en relación con este texto. En domingos anteriores hemos estado estudiando parábolas, las parábolas del reino, y hoy nuevamente nos enfrentamos con una parábola. Y hemos explicado una y otra vez que la Biblia es un libro de literatura. Biblión significa biblioteca. Y ahí aparecen diferentes géneros literarios. Todo no es historia. En este caso, las parábolas son un método pedagógico que usa Jesús. Son ilustraciones, son cuentos, no es realidad. Pero Jesús los usa para traer una enseñanza y una verdad espiritual y que sea mejor comprendida. De hecho, Jesús era un maestro por excelencia. Así que partimos de esta premisa. El buen samaritano, ¿recuerdan la parábola del buen samaritano? No existió. Es un personaje de ficción. Es un personaje de una historia o un cuento que hace Jesús para hablar acerca de la misericordia. El hijo pródigo no es un personaje real. No existió. Es parte de un cuento que hace Jesús, de una ilustración que hace Jesús para hablarnos del amor perdonador de Dios. Así como el Lázaro de las llagas, los perros y las muletas, no es un personaje real, no existió. Es un personaje de ficción, de una ilustración que Jesús hace para hablarnos de, en este caso vamos a entrar más adelante sobre qué trata la parábola, pero cómo es que nuestro día a día hoy, nuestra comunión con el Señor, trae consecuencias en nuestra vida actual, pero también en la eternidad. Así que hay que definir primeramente que en la Biblia hay personajes bíblicos. Hay personas como Abraham, hay personas como Moisés, hay personas como Elizabeth, hay personas como Zacarías, hay personas como San Pablo. Son personas que sí existieron, pero que en la Biblia hay ilustraciones que no son reales, no son personajes reales.
Y cuando yo hablo de esta manera, usted me va a decir, bueno, sobre todo las personas que venimos de una cultura donde San Lázaro es tan prominente. Y usted me va a decir, bueno, entonces, ¿qué pasa el 17 de diciembre aquí en Seadora? Voy a explicarles cómo funcionó el sincretismo religioso. Hay un personaje que sí es real, que es Lázaro, el amigo de Jesús. Lázaro vivía en Betania. Lázaro tenía sus hermanas Marta y María. Lázaro muere y a los 4 días va Jesús, llora delante de su sepulcro porque era su amigo y lo resucita. Y si ustedes leen con detalle el Evangelio se dan cuenta que a partir de la resurrección de Lázaro es cuando se proponen matar a Jesús e incluso a Lázaro, porque hubo muchas personas que siguieron el camino de la fe en Jesucristo por esta resurrección. Así que cuenta la tradición de la Iglesia Oriental que Lázaro se fue a Chipre, predicó y vivió en Chipre, fue obispo en Chipre y fue martirizado alrededor de los años 60 después de Cristo, un 17 de diciembre. Ese es el Lázaro, amigo de Jesús, que lo visten de morado porque el morado es el color de los obispos. Ustedes saben. Está el otro Lázaro que aparece en la Biblia, que es el que acabamos de leer hoy, que es el mendigo de la parábola, que tiene llagas, que tiene una gran penuria y que incluso una gran soledad porque no se acercan a él por miedo al contagio, y dice que sus compañeros eran los perros. Y cuando muere, va a vivir al seno de Abraham, dice la palabra, pero va al reino, dice que los ángeles le llevan, y después más adelante voy a estar explicando, pero es que ese nombre significa Dios ayuda. Y está una tercera historia. Quiere decir que tenemos al Lázaro real, el Lázaro de Betania, ¿verdad? Tenemos el Lázaro que es un personaje de ficción, que es el Lázaro de la parábola. Y hay una tradición africana de la santería, especialmente yoruba, cuyo nombre proviene del lucumí, y hay un orisha que se llama Babalú Ayé. Babalú Ayé era un orisha excesivamente mujeriego, de parrandas, y Ochun era su esposa y lo abandonó. Y de alguna manera, él incumple con algo que se le había asignado, se le había dicho que no hiciera, y a partir de ahí, él se llena de llagas y los perros le acompañan. Para no contagiarse la gente, él también se queda solo, y cuando él muere, Ochun, por lástima, trata de que él pueda volver a la vida, resucitar, y muere como un orisha caritativo que ayuda a los enfermos. Es un orisha africano, y sus seguidores le ofrecen sacrificios, y entre los sacrificios está la autoflagelación. Quiere decir que nosotros como cristianos tenemos un único sacrificio. ¿De quién fue el sacrificio? De Jesucristo. Pero en este tipo de religiones hay que hacer sacrificios, ofrendas. Por eso ustedes ven que hay personas que van de rodillas, que cargan una piedra, etcétera, etcétera, para como autoflagelación. Estas tres narraciones se combinaron en el sincretismo popular y religioso de nuestros países, de nuestros pueblos. Y el Lázaro, obispo,
que es el Lázaro que la Iglesia Católica canonizó, es el que da el color y el día de la fiesta. El Lázaro de las llagas, que no es un personaje bíblico, que no es un santo católico. De hecho, en el Rincón, en La Habana, cuando se celebra ese día, no se entra al santuario porque no es un santo que la Iglesia Católica acepta, sino que se pone fuera del templo para que vengan los devotos. Este Lázaro no es parte de la fe cristiana. Y hay un verso bíblico que yo siempre recuerdo mucho, que dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Porque miren, hermanos, hay una fe a veces tan genuina, pero a la misma vez con tanta ignorancia, por no conocer la palabra, por no escudriñar, que hace que haya una fusión de Lázaros y las mismas personas no saben ni siquiera a quién está destinada su adoración. Pero realmente el Lázaro de las muletas es un oricha africano. Tal es así que fíjense ustedes que hay muchas personas, y yo en lo personal conozco mucha gente, que su única fe es en el San Lázaro de las muletas y de los perros. Creen en Dios, todo el mundo cree en Dios, todo el mundo cree en Jesucristo, pero a quien le piden y a quien adoran es al Lázaro que no existió, que es un cuento de Jesús. Y nosotros como reformados, ¿cómo quedamos ante esta situación? Primeramente tenemos los 10 mandamientos que nos dicen: no adoraremos a nadie que no sea Dios, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de ti. Y también en Éxodo 24, que es parte de los mandamientos, dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba ni debajo. Es decir, nosotros solamente, y eso es parte de nuestra doctrina reformada, solo Cristo, solo la gracia, solo la Escritura, ¿verdad? Es decir, son los fundamentos. La Escritura es nuestra guía. Solo la fe y solo a Dios la gloria. En eso es lo que nosotros creemos. Y la palabra nos dice en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo. Quiere decir, hermanos, que yo creía pertinente, antes de entrar en el tema, que hiciéramos esta aclaración. Primeramente porque muchas veces uno mismo no entiende qué es lo que pasa. Y lo que pasa es que se fusionaron diferentes historias. Y desgraciadamente el pueblo perece por falta del conocimiento bíblico, del conocimiento de Dios. Así que tras esta aclaración que consideraba necesaria, vamos a mirar el contraste que nos trae esta palabra. Dice que el rico estaba muy bien vestido. La púrpura en aquel tiempo era carísima. Había que teñir las telas de rojo. Y ustedes saben cómo se fijaban los tintes, con orines. Quiere decir que era un trabajo muy fuerte y por tanto muy caro comprar telas de púrpura y de lino, ¿verdad? Así que era un hombre de poder, un hombre de fama, un hombre que hacía banquetes, que era reconocido por sus contemporáneos. Su nombre debe haber sido un apellido importante, como aquí cuando ustedes hablan de alguien importante, usted dice: ah, sí, yo lo conozco, ¿no? Pero en esta parábola, el rico no tiene nombre. ¿Se dieron cuenta? Para el reino, el rico no era importante.
Y es la única parábola que tiene un personaje con nombre, y ese nombre es Lázaro, y ese nombre significa Dios ayuda. Dios es tu ayudador. Gloria a Dios, qué clase de poder tiene ese nombre. Y es esta parábola que es la única que trae una persona con un nombre, y es especialmente por su significado. Este hombre cae en enfermedad, en una extrema pobreza, y para esa sociedad era un inútil, era un estorbo. No sabemos si tenía familia o no, pero lo que se nos presenta es que estaba en soledad, porque en aquella época, recuerden que las personas cuidaban mucho no ser impuros, no tocar a nadie que estuviera contaminado, y era muy probable que pensaran que su enfermedad fuera lepra o algo así parecido. A tal punto que sus amigos eran los perros callejeros que le acompañaban, y él era día a día un estorbo social en la puerta del rico que daba los banquetes. Sin embargo, cuando muere, el rico tiene una gran celebración, y si ustedes ven, es sepultado, pero Lázaro es llevado por los ángeles junto a Dios. Y se dan cuenta, el rico llega a ese lugar de tormento y por primera vez ve a Lázaro realmente. Y comienza, como les dije, a pedir favores. Ven a mojarme la lengua con agua, ve a llevarle a mi familia la noticia de que este lugar existe. El problema aquí del rico no es su riqueza, sino su falta de percepción, creyéndose que está por encima de Lázaro, por encima de los demás, incluso por encima de Abraham, a quien le está dando órdenes, y sobre todo junto a Dios o siendo por encima de Dios. Porque cuando le dice Abraham, ya tienes a Moisés y ya tienes a los profetas, como que eso no importa para él ni para sus hermanos, eso es palabra de Dios, y sencillamente no acatan con obediencia lo que Dios tiene para él. Ustedes preguntarán, ¿cuál es la enseñanza que trae este pasaje para nuestras vidas? Y me gustaría partir de que todos nosotros somos personas rotas por el pecado en nuestra vida. ¿Usted lo sabía? Todos nosotros necesitamos a Cristo y somos personas rotas, somos personas pecadoras. Y parte de nuestro pecado es creernos que nosotros estamos por encima de los demás, o al menos por encima de algunos. E incluso muchas veces usted ora y no le pides al Señor lo que Él quiere, sino que tú orientas al Señor, porque como el Señor no sabe, tú le dices lo que tiene que hacer. Quiere decir que si usted se da cuenta, el pecado de no ver al otro, de no ver al otro ser humano, de solo verle cuando los necesitamos, pero sobre todo el pecado de soberbia, de querer ser como Dios, realmente es lo que nos separa del proyecto de Cristo y lo que hace que usted viva hoy aquí en un tormento y en un infierno, porque no hay que morirse para vivir en el infierno. Usted puede crear el infierno en su propio hogar. Usted puede crear el infierno en su propio trabajo. Porque hay gente que crea en el infierno porque viven en el infierno aquí, porque le dan la espalda a Dios y porque no buscan de Dios en sus vidas. Y la gente sigue viviendo sin ver al otro, sin escuchar al otro, sin estar para los otros. Todo el mundo está viviendo inmerso en sí mismo, en sus iras. Tenemos una
juventud que a veces vive con unas iras extraordinarias y tú dices, una edad de tanta felicidad, ¿por qué tienen que estar tan airados? Hay una sociedad de gente frustrada, de gente triste, de gente que vive en medio de sus necesidades, no solo materiales, porque a veces nos sobra lo material, pero son las necesidades emocionales y sobre todo espirituales. Hay gente que vive con celos, hay gente que vive en medio de una preocupación, saltan para la otra y para la otra. Su vida se declara en un estado de preocupación permanente por cualquier cosa. Hay gente que vive sin sentido, sin alegría, sin motivación, sin pasión por la vida. Y eso de no estar atento al otro y que solo tú veas al otro por el servicio que te da o que te puede ofrecer, es parte de nuestra vida cotidiana. Alguien contaba hace poco en el culto de oración que llegó a un lugar y le dio los buenos días a la persona, al final le dio las gracias, le dijo que había sido muy amable, y la persona le dijo, señora, usted es la primera persona que en toda la mañana me ha visto. Todo el mundo llegaba a lo suyo. ¿Cuánto hay cuando te dejo en la tarjeta? Pero nadie ve a la persona detrás del cristal. Nadie ve a la persona que te ofrece el servicio como un ser humano, como alguien que te está ayudando. Y desgraciadamente eso es lo que está pasando. Estamos viviendo para que cada cual nos sirva en nuestro propio proyecto de vida, como vivía el rico para su propio proyecto de vida. Hay una generación que se ha formado en medio de la abundancia y de los caprichos. Y puede que esa abundancia haya hecho que pierdan la perspectiva del lugar que tienen en el mundo, en relación con los otros, pero sobre todo en relación con Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hay gente que cree que se puede vivir sin Dios. Hay gente que cree que realmente es suficiente, que no necesitan a Dios para nada. Y solo si acaso lo necesitan el día que hay que pedirle por algo que por demás yo le oriento a Dios como tiene que ser. Estamos viviendo en una sociedad que hay una amplia falta de compromiso, falta de compasión, falta de misericordia. La autosuficiencia nos ha llevado a una ceguera moral donde no vemos ni tocamos a Dios y menos a aquellos que deben ser imagen de Dios para nosotros. Pero además nuestra autosuficiencia no nos permite darnos cuenta de la compasión que Dios tiene conmigo, de la compasión que Dios tiene contigo, de que si tú has hecho grandes logros, si tú tienes un buen trabajo, si tú has tenido la inteligencia para llegar a donde tú has llegado, Dios ha estado ahí. Dios te lo ha proporcionado. Dios te lo ha dado. Y Dios es tu ayudador y aquel que está para ti en tu fragilidad, porque tú y yo somos humanos y sí necesitamos de Dios. Así que no importa la posición social, el renombre, las posesiones que tú tengas, todos nosotros somos frágiles y necesitamos ser Lázaros, ser personas ayudadas por Dios. Hoy me gustaría nuevamente volver a esa imagen de que somos personas rotas y que todos necesitamos el toque de Dios como nuestro ayudador y que todos necesitamos ser restaurados por la sangre de Cristo para que la arrogancia, el egocentrismo, la autosuficiencia sea desterrada de nuestro corazón y podamos darle a Dios el lugar en nuestra vida, viendo su rostro en el rostro del hermano. Porque dice la palabra, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste, dice el Señor.
Así que yo pienso que una de las cosas que tenemos que partir es: Señor, yo necesito ser reparado por ti. Puede que no estemos hechos añicos, pero siempre nos va a faltar un pedazo. Y hay una manera, yo recuerdo la época en que se rompía un búcaro y lo pegábamos. ¿Ustedes no se acuerdan de aquello? Parece tan lejos. Se pegaba el búcaro. Ahora se rompe algo y ya usted está pensando, bueno, si no funciona, compro otro y lo boto. Ahora vivimos de esa manera. Pero hay algo que tiene la cultura oriental, que es diferente a nosotros, a la occidental. Y es una técnica milenaria. Cuando se rompe un jarrón valioso, después se convierte en más valioso todavía. Porque se pega con oro y se van marcando las estrías. No se tapan las huellas del dolor, no se tapan las huellas de la rotura, sino sencillamente se marcan, pero se marcan de una manera tan valiosa que el búcaro o el jarrón llega a tener más valor que al principio, porque tiene una historia, porque tiene huellas, porque tiene algo que contar. Y yo me recreo en esa imagen para mi vida y para tu vida. Podemos estar rotos, pero el Señor con su sangre en el Calvario nos va restaurando. Va pegando nuestros pedazos quebrados. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente humildes como para decirle: Señor, ayúdame a verme con tus ojos. Ayúdame a ver todos los pedazos que tengo rotos y que necesitan ser sanados, ser restaurados, ser pegados. Y usted tiene que la sangre de Cristo con su poder puede hacerle una nueva criatura y restaurar su vida, porque Él vive y usted también vive. Amén. Somos pueblo resucitado por Dios. Así que si esos jarrones tienen el dorado para que les hagan lucir mejor o les den más valor, nosotros tenemos la sangre carmesí de Cristo, uniendo nuestros pedazos rotos y haciéndonos nuevas criaturas en el Señor. Aprenda a perdonar su pasado. Aprenda a perdonar a la gente que le rodea. Y no es que usted no se acuerde, pero que no haya dolor, no haya resentimiento. Sane. Y es muy importante que nos demos cuenta que usted está aquí en este mundo para ser las manos de Dios y para ser la voz de Dios para aquellos que le rodean. Dios permita que nos pueda seguir modelando, pegando los pedazos que nos faltan según la imagen que Dios tiene para nosotros, y mirando con sus ojos, ayudándonos a mirar con sus ojos el mundo, a escuchar el clamor de los que nos rodean y especialmente a ser presencia de Dios para aquellos que están en necesidad y son parte del pueblo que Dios ha puesto para que sea ministrado por ti y por mí. ¿Hay un amén? El pasaje de hoy nos recuerda que Dios no ha terminado la obra con nosotros y que nos sigue llamando para ser su pueblo en medio de la sociedad. Oremos.